Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en la parte 2 de sacando el motor a este Opel Vectra de aquí, o como yo lo llamo, Calibra Sedan. Como veis, pues ya sacamos la caja de cambio, la tenemos por aquí. Aquí tenemos más piezas que estamos organizando en este palet. Y ahora pues voy a empezar a despejar el motor, quitar el cableado, tuberías de agua, de todo lo que vean, también de dirección. Y de aire acondicionado voy a intentar esquivarlo, descolgar el compresor o lo que sea, pues ya veré si tiene gas o no. Y también voy a desmontar y aprovechar para desmontar el frontal para que nos encontramos y así poder dar un poco más de espacio a la grúa para que pueda hacer arrimarlo un poquito más por si se queda corta o lo que sea. Así que nada, no os lío más, me voy a liar a desconectar tubería. Bueno, pues comento un poco cómo va avanzando la cosa. Y tenemos esto por aquí, tal cual. Sin paragolpes, sin faro, las antenas están aquí colgando. Porque estoy viendo que no tiene cables así de conectores rápidos, sino que va el cable aquí por dentro de la bombilla hasta el mazo de cables. No tiene conectores rápidos, entonces lo dejo aquí colgando con una brida provisional a la viga del chasis. También me he encontrado cositas como estas en estos huecos. A ver. Eso. Parece que quizá un ratoncito Pérez rondando por esta zona. Vale. Eso de ahí. Cosas como estas. Me he encontrado un montón. Por aquí también, además he visto que tiene así como si le hubieran hecho matar ratas así de color azul ese. Por varios sitios, ¿vale? Para evitar porque sigan royendo, que pongan algún cable o lo que sea. Y esto de aquí es la razón por la cual no he sacado el motor como otros coches modernos. Tú quitas antes el frontal sale, ¿vale? Se queda todo el frontal abierto y se queda todo el motor por delante libre. Pues tú simplemente engancharlo un poco y arrastrar hacia adelante y lo sacas. Pero aquí no. Aquí tiene esta pieza de aquí que va soldada al chasis, ¿vale? También tenemos un marco para los ventiladores también que va soldado. Todo esto entra en una pieza. Este pedazo de viga igual va remachada, ¿vale? Y va todo esto de aquí, ¿vale? Son los largueros, esto que tienes para los impactos y esta viga de aquí abajo también va soldada ahora mismo larguero del chasis. Bueno, y de motor os comento un poco lo que he hecho, lo que he estado haciendo. He quitado todos los mazos de cable del lateral este, ¿vale? Como es por aquí, está todo despejado. También he quitado todas las tuberías. Vale, aquí tenemos el mazo de cable que lo engancho aquí provisional para que no se enganche en ningún sitio. Después le pondré algunas bridas y bien puestecitos. Por aquí es la igual. También he sacado la rampa de inyección, ¿vale? Para poder sacar los tubos de gasolina. Los tenemos por aquí, este y este. Ahora los pondré igual, pondré todo con una brida puesta cuando sacamos el motor. También he sacado todo este mazo de cable que iba sobre el colector de admisión, ¿vale? Donde encontramos pues temas para la rampa, para los inyectores y todas esas cositas. Solo me queda sacar las tuberías del compresor, que al final creo que sí que voy a sacar directamente las tuberías enteras, para que, porque eso si no lo toco, el compresor hay que bajarlo, por lo menos. Hay que bajarlo, separarlo, echarlo por un lado, que no nos estorbe.
Y creo que al final las tuberías estas van a estorbar. Lo que me es sacar, vaciar el gas, sacar ese tornillo de ahí, esa tubería, echarlas a un lado, ponerla con una brida y ya está. Y también me queda por sacar las tuberías de dirección, ¿vale? Sacando las tuberías de dirección y las de aire acondicionado, y estaré todo libre para poder sacar el motor tranquilamente. Y sacar el capó también, que esto nos va a estorbar también. Así que me pongo con ello, le damos caña y cuando tengamos la grúa ya aquí, que iré a mi colega ha visto, pues seguimos con eso. Otra cosa, el paragolpes, ese de ahí, me ha costado un huevo quitarlo, porque va con unas grapas súper grandes aquí, de plástico muy grandes, que anclan aquí en esos agujeros del frontal. Y eso está pegado, madre mía, como si había que tirarle como si fueras a arrancarlo, a partirlo por la mitad. De duro que estaba eso. 2000 years later. Equipo de desintegración. Desocupa. Bueno, chavales, lo prometido es deuda. Y este motor de aquí ya está fuera. Está ahí a un ladito. Enseñar cómo está esto. Aquí tenemos el vano motor totalmente limpio. Vacío. Solo el cargato que lo usé de ayuda para meter en la grúa. Y aquí tenemos lo interesante. Con nuestro C20NE, nuestro 2215 caballos, que a lo mejor da un poco menos por la edad, pero que volverá a dar los 115 o incluso un poquito más. Todo depende de cómo esté, lo que nos encontremos. Ahí tenemos también la caja y el conjunto de piezas. Te he puesto un plástico encima para que no se coja humedad ni que haya algo de agua encima. Así que nada, pues esta parte la dejamos por aquí. Ya tenemos nuestro motor fuera en su soporte. Ahora nos queda abrirlo. Pero esa parte la daremos para el siguiente capítulo. Así que esta parte llega hasta aquí, se queda aquí. Espero que me sigáis, que os suscribáis, los que no estéis suscritos, me comentáis lo que queráis. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Que no, hombre, que no, que me he ido a dar un paladito bueno, que me pega un buen raspado. El nuevo luz del verano. ¡El nuevo luz del verano! ¡El luz! Aquí no se va nadie hasta que no se destape esta culata y veamos lo que hay. Ya empiezo quitando antes que nada las cadenas hechas de usarte para la grúa. Voy a quitar la correa auxiliar, los dos colectores de escape de emisión y después que nos encontramos debajo de estos tapabalancines y de la culata. Ya veremos a ver lo que hay. Bueno, pues ya he sacado los dos colectores. Ahora voy a sacar por aquí la distribución. Vale, sacar la polea damper y la tapa con las correas. Con la correa. Y aquí voy a quitar el velcro. Y ya en sí estaría libre las culatas para poder levantarla. A ver que nos encontramos por aquí. Bueno, pues acabo de sacar la bujía al motor para poder ver dónde tiene el punto muerto superior. Vale, que tiene pues salimos el pistón número 1 en el punto muerto superior. Este arriba del todo. Le da un par de vueltas. Aquí tengo esta marca del leve junto con esta marca de la tapa de la distribución. Va así, ¿vale? Está un poquito movido. Es por ahí más o menos. Y aquí, si os fijáis, en la polea tiene aquí una pequeña muesquecita hecha en el piñón. No se aprecia, ahí. Y esta línea está con esta de abajo, que tiene otra pequeña mosquecita. Esa con esa y esa con esa.
Así que voy a soltar las correas y vamos a seguir desmontando cosas. Ah, y otra cosita, para el tema de montaje contamos con estos manuales de guía de tasaciones, ¿vale? El que a la hora de montar pues nos ayudemos para ver los pares de apriete, algunas indicaciones y algunas dudas, pues podemos resolverlas por aquí. Aquí, por ejemplo, voy a un manual de cómo calar la distribución, que en este caso es muy sencilla, pero bueno, por si hay alguna duda, pues aquí tenemos cositas como esta. También como el orden de aflojar los tornillos, el orden de apretarlos, viceversa, sacar retenes, muchas cositas. Así que sobre la marcha iremos viendo cosas y si tengo alguna duda pues tiraremos de aquí. Bueno, aquí tenemos una bomba de agua excéntrica. Vale, va sobrepuesta como en algunos Volkswagen, como en el caso de mi Polo, que también es de este estilo, pero no tiene esta curvatura así tan inclinada, es recta, ¿vale? Entonces esta bomba es excéntrica, se puede girar a la hora de poner la distribución, pero a la vez te indica una postura, que es este tetoncito, que va a tener esa muesca de ahí, iría así, de esta forma. Y además te permite un poquito de juego para jugar con la correa, pero iría de esta forma, así. El botoncito ese hacia arriba, de esa forma. Como veréis, pues el agua que sale es bastante feo, ¿verdad? Como agua con óxido, así que a saber lo que nos encontraremos dentro. Así vamos a seguir quitando cositas, quitar la tapa esta, quitar el piñón del cigüeñal y la tapa de plástico esta, también el levas. El piñón del levas y dejaremos la culata despejada para poder sacarla. Bueno, pues aquí tenemos la polea del cigüeñal, que vamos a sacar el piñón. Estoy así, sobre el piñón, ¿vale? De esa forma. Y aquí tenemos una andela de fondo, ¿vale? Aquí detrás de la chaveta, que es postiza. Yo vi que era fija, pero no, esto sale. Vale, ahora. Esto de aquí es postizo. Si doy unos golpes, ve cómo se dobla. Vamos a sacar entera para que no se pierda. Vale. Sería así. No tener que limpiarla porque tiene tanta suciedad, tanto óxido. Sacamos esta arandela y así tenemos acceso al retén. Y podemos sacar la tapita esta. Antes de sacar esta de arriba, lo que voy a hacer es sacar destapar la tapa balancina y a ver si puedo sujetar leva a la hora de aflojarla, para no forzarlo mucho. Flipa cómo está eso, se va. Flipa. Dios. Oxidado, tío. Buah. Madre mía. Tomorrow. Bueno, vamos a echar una tardecita al Vectra. Y por aquí todo tapado. Y esto yo he sacado aquí para que me deje un poco más de espacio para trabajar más tranquilo y más cómodo. Así que vamos a sacarlo fuera. Bueno,
Tenemos esto por aquí, ya se ha sacado la distribución, los dos piñones, la tabla de balancines. Aquí tenemos un montón de óxido por esta parte. Y también refumes de anticongelante y eso, de todo. Así que ahora que voy a sacar es la tapita esta, que parece como si fuera una caja de agua, ¿vale? Donde va el termostato alojado y va comunicado para el tema de la rampita esta atrás. Esto va para la calefacción y demás. Y después una vez que quitemos esto, pues yo creo que ya podemos sacar la culata. A ver qué nos encontramos. Ah, y una peculiaridad de estos motores, que yo he escuchado mucho, es que estos coches, en el caso de que se le rompa lo que es la correa de distribución, pues como que no chocan válvulas. Y lo he probado antes y creo que es verdad, porque le giran un par de veces, sacando esto, le giran un par de veces el cigüeñal con el levas quitado y demás, ahí así parado. Y no es bueno lo suyo, pero así con tiento para no forzarlo mucho. Y parece que es cierto, porque en otros coches en cualquier momento me habría chocado, en otro coche cualquiera me habría chocado válvulas del tirón en un momento. Como veis, correas quitadas, algo de va puesto, ¿vale? Válvulas todas a su sitio. Dale un par de vueltas para que veáis que esto no choca con nada, ¿no? Que me queda flipando. Me da vuelta tranquilamente. Esto es otro coche, en cualquier momento le he hecho clac, se queda así bloqueado, frenado. Pero esto, mira, da libre, tranquilamente, sin problema. Así que estos coches, el mito ese que es cierto. Así que si tenéis un C20N y se os rompe la correa por lo que sea, pues tenéis que poder estar tranquilo, que le ponéis correa nueva, revisáis todo por si acaso, y a correr. Ya voy a empezar a quitar la culata, empezando por aquí, será el número 1, el 2, 3, 4, así, hasta el 10, que sería este de aquí. Una espiral desde el exterior hacia adentro, ¿vale? Así, de esta forma. Así que vamos al lío. Voy a coger un palillo largo, que ahora falta bastante fuerza. Pues aquí tenemos la juntita. En sí no está tan mal, no está tan reventada, está muy entera. Vale, para ser la original. Esta es la de casa, pone ahí General Motors. No se aparece bien pero en cámara, pero ahí pone General Motors. Y quiero pensar que la original, porque se ve, en plan, no está tan mal porque se ve bastante entera, ha salido entera. Otros coches que yo he tocado culatas, tengo que sacarla a cachos, machacaditas. Lo que sí estoy viendo es que tiene muchos orificios y pasos de agua muy taponados, por ejemplo este de aquí, que es un paso de agua bastante importante, como veis tiene un orificio y aquí está pues, totalmente casi cerrado. Aquí referencia muy poco. Y a lo mejor por aquí, no sé si la comunicación entre esta parte y esta un poco de comunicación al cilindro, esta parte de aquí. Aquí también tiene otro bastante taponado, súper taponado, de óxido. ¿Ves? Por echarle agua de grifo a los coches. Bueno, ¿cómo se puede echar tanta agua de grifo? Demasiado buena ha salido. Así que ya tenemos esto aquí. Así que ahora lo que haré es voy a desmontar las válvulas a esta culata. Eso ya va al siguiente capítulo. Desmontaré los muelles de válvulas, sacar las válvulas. Y también dejar el bloque pelado. Sacar también los pistones y el cigüeñal para mandarla tanto el motor como tanto el bloque como la culata rectificada y que me la revisen. También llevaré las juntas
Esta es un teclado que es muy importante llevársela para que él pueda examinarla y ver qué peso tiene y qué es lo que le ha pasado. Y ya pues se hacen una idea de lo que puede tener. Bueno, chavales, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis. No me seáis tiesos, no me lo seáis. Suscribirse, darme like, comentarme alguna cosita, compartirlo y seguirme en mis redes sociales. Por ejemplo, en mi Instagram, en Software Workshop, ¿vale? Y decirme lo que queráis. Y para que veáis qué pedazo de moto tenemos aquí delante. Para que veáis qué pedazo de moto tenemos aquí delante, fijaos. La cabeza del pistón, el hueco que trae para la cámara de combustión, la pedazo de cámara de combustión que tenemos aquí. Fijaos lo grande que es esto, lo que tiene esto dentro, que no es tan plano. Y los pedazos de taqués hidráulicos que tiene esto. Súper gordo, casi tan gordo como los muelles de válvula. Es como 3-4 dedos de grande. Vamos, yo esto lo he visto, pero en otros coches de este estilo, pero mucho más pequeños, así pequeñitos, tú sabes, así. Pero no así de grande, así de gordo. Eso, estamos ante un motor, como diría Nico de los motores, un motor cojudo. Que si no como los motores de hoy en día, hay que ver que se me ha fundido, que se me ha fisurado un tubito de anticongelante y se me ha fundido un pistón. Hay que ver que me ha partido la correa y me ha reventado las válvulas. Tampoco pasa. Así nada, chavales, si os gusta este vídeo, nos vemos en el siguiente capítulo a la hora de desmontar las válvulas y los pistones. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hay que ver que llevo correa bañada en aceite y se me tapona la chupona de aceite y me gripa el motor.